Dios los bendiga. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que estuvimos viendo las últimas semanas. Habíamos visto en las 4 enseñanzas anteriores que la Escritura establece la doctrina del alma y el estado de los muertos según el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7, en donde dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra, que esto es su carne, su cuerpo. Dios sopló en su nariz aliento de vida, es decir, su espíritu, y esto dio como resultado un alma viviente. Es decir, la fusión entre el cuerpo y el espíritu dan como resultado un alma. Vimos también en el libro de Ezequiel capítulo 18 que Dios mismo dice que el alma es mortal, en donde dice que el alma que pecare, esa morirá. Y esto nos revela que si pensamos que el alma es inmortal por naturaleza, estamos equivocados. También hicimos un pequeño repaso histórico para comprender por qué se cree esto. Y nos encontramos con que la filosofía griega influenció en los primeros años del cristianismo a través de Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, quien fue discípulo de las ideas de Platón. Aprendimos que según esta filosofía, el ser humano posee un alma inmortal dentro de un cuerpo malo y que esa alma busca trascender y que si no lo logra, sale de ese cuerpo y reencarna en otro ser humano para continuar con ese proceso hasta su finalización. Por eso cuando el apóstol Pablo predicó a los griegos en el libro de los Hechos capítulo 17 que Jesús se había levantado de la muerte, los griegos no creyeron y rechazaron la doctrina de la resurrección, porque estaban influenciados por la doctrina de Platón. Analizamos también el pasaje donde Pablo menciona a todo el ser como espíritu, alma y cuerpo. Sabiendo que Pablo era conocedor de las Escrituras, no podía contradecir lo que la misma Biblia establece como doctrina de la creación del hombre, que somos espíritu y cuerpo, lo cual da como resultado un alma. Y esto mismo lo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, diciendo que Adán fue un alma viviente. También vimos que Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, que Dios es el único que tiene inmortalidad. Esto nos enseña que Dios nos regala la inmortalidad, como dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la vida eterna es dádiva de Dios en Cristo Jesús. También analizamos en las Escrituras donde Salomón dice, en Eclesiastés capítulo 9, que en el Seol, que se traduce como sepulcro o lugar de los muertos, no hay sabiduría, ni conciencia, ni conocimiento. En sintonía con esto, la semana pasada analizamos el texto en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, en donde muchos entienden que Jesús fue al infierno a predicar. Pero si la Biblia enseña que en el lugar de los muertos no hay conciencia, ¿a quiénes predicó Jesús entonces? Vimos que el texto dice que predicó a los espíritus encarcelados, pero antes dice que fue en espíritu, y Pedro dice que esos espíritus encarcelados son los que desobedecieron en los días de Noé. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Cristo predicó en espíritu a través de la vida de Noé y posteriormente a través de los profetas. También Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que el polvo, es decir, la carne, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto significa que la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Y la Biblia no revela que exista un alma que ascienda directamente al cielo o descienda a un tormento. En este mismo sentido, vimos que Jesús, hablando con Nicodemo, dijo en el Evangelio según Juan capítulo 3, que nadie subió al cielo, sino que solamente ascendió Jesús cuando resucitó. También vimos que cuando Jesús resucitó, le dijo a María Magdalena, no me toques porque todavía no subí a mi Padre. Y esto nos revela que por falta de puntuación en el idioma original, hay un error en la traducción de la promesa al ladrón en la cruz. No fue de cumplimiento inmediato, sino que Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Otra de las cosas que vimos es que la vida eterna la vamos a obtener el día de la resurrección, si es que ya hemos muerto,
o cuando veamos al Señor Jesús viniendo sobre las nubes con poder y gloria y seamos transformados en cuerpos incorruptibles. Esto lo vimos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, en donde dice que si aún estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados luego de la resurrección de los que murieron en Cristo, y el Señor nos arrebatará para estar siempre con Él. Entendimos también que aquellos que no sean hijos de Dios van a resucitar con sus mismos cuerpos corruptibles. También vimos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, en donde dice que habrá dos resurrecciones. Unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo mismo expresa Juan en Apocalipsis capítulo 20, donde dice que los muertos en Cristo tendrán parte en la primera resurrección, y sobre los impíos o pecadores que no hayan creído en el mensaje del Evangelio, dice que resucitarán para ser juzgados según sus obras. Jesús también enseñó que luego de la gran tribulación enviará a sus ángeles a tomar a sus escogidos. También dijo que pondrá a sus ovejas a su derecha y les dará la recompensa de vida eterna, y a los cabritos los pondrá a su izquierda y los echará al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Sobre este punto, la semana pasada y la anterior, vimos que Juan expresa en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, que ese fuego descenderá de Dios, y allí serán echados el diablo, el falso profeta y la bestia, y junto a ellos serán echados también los impíos. También mencionamos en el libro de Isaías, capítulo 33, versículos 14 y 15, donde dice que Dios es fuego consumidor y que los justos habitarán en las llamas eternas. Y esto claramente no implica que los que hayamos sido justificados estemos sufriendo un tormento en ese fuego. Y en un momento vamos a profundizar un poco más en este punto. Hablamos también sobre qué implica la eternidad para el ser humano. En el Antiguo Testamento encontramos el término hebreo olam, que se traduce como eterno, perpetuo o para siempre. Vimos que cuando se trata del ser humano, tiene un final y no es eterno, así como dice en el primer libro de Samuel, que la madre del profeta dedicó a su hijo para servir a Dios para siempre. Y sabemos que Samuel murió y por lo tanto no implica que lo haya dedicado para toda la eternidad en el servicio del templo, sino mientras tuvo vida sobre esta tierra. Lo mismo sucede cuando Daniel dice que aquellos que despertarán para vergüenza y confusión será hasta que mueran, y por eso se traduce como perpetuo. Así como un reo que cumple condena perpetua, y esto significa hasta que muera, estos pasajes implican lo mismo. Su duración es mientras tenga vida. Y así como estos textos, vimos muchos pasajes en donde se expresa lo mismo. En relación a esto, Juan también escribe en Apocalipsis capítulo 20 que aquellos que sean echados al lago de fuego, es decir, los impíos, sufrirán la segunda muerte. Y esto significa que no habrá vida eterna y un tormento sin fin en el infierno. Y esto es lo que vamos a desarrollar en esta reunión. Entonces, en base a todo esto que estuvimos analizando con las Escrituras, nos encontramos con falsas doctrinas o distorsiones en las Escrituras. Porque la Biblia no enseña que al morir el alma siga viva y consciente, sino que en la resurrección de los muertos despertarán o pasarán de muerte a vida. Y por no entender lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos, surgen estas falsas creencias: la inmortalidad del alma, la reencarnación o fantasmas o almas ambulantes, el espiritismo o invocación de muertos, la adoración a los santos porque no están conscientes en este momento, el purgatorio y el tormento eterno. Y también se distorsionan otras doctrinas, como por ejemplo la creación y composición del hombre, la interpretación de los tiempos proféticos, la doctrina del juicio, la doctrina de la resurrección, el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo. Entonces, en la enseñanza de hoy, vamos a ver a qué se refieren las Escrituras con el concepto de eternidad del fuego. Vamos a ver también qué es ese fuego. Y por último, vamos a desarrollar brevemente
por qué es necesario que el Señor Jesucristo se manifieste con fuego en su venida y cómo eso traerá la restauración de la creación. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, sobre el concepto de eternidad del infierno, para entender qué es lo que enseñan las Escrituras sobre el fuego eterno. Habíamos visto que cuando Jesús habla sobre el infierno, en las Escrituras está el término griego Gehenna, que es un nombre propio de un lugar, que es la traducción del valle del hijo de Hinnom en el hebreo. La doctrina del infierno eterno surge de pocos pasajes y tiene intenciones particulares. Ya dijimos en otros momentos que ningún profeta habló de un tormento eterno y la palabra infierno solamente aparece en el Nuevo Testamento. Esa palabra que se traduce como infierno es Gehenna o Tártaros. Recordemos que Gehenna era el nombre de un lugar geográfico. Jesús habló por parábolas y ejemplos de la vida cotidiana que los oyentes conocían más allá de si comprendían o no su mensaje. Gehenna, como dije, es la traducción griega del valle de Hinnom, que esto se encuentra en Jeremías capítulo 19, y esto ya lo vimos, el cual se encontraba a las afueras de Jerusalén. En ese lugar se quemaba basura y también cuerpos en descomposición, por lo cual tenía un fuego que nunca se apagaba. También se menciona una vez la palabra tártaros en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, refiriéndose al abismo más profundo del Hades, o el sepulcro, que es también un simbolismo o metáfora de la oscura prisión de los ángeles que se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás, quedando prisioneros en el lugar de los muertos hasta el día del juicio. El lago de fuego y azufre es el verdadero infierno, pero ya vimos que en Apocalipsis capítulo 20 dice que ese fuego, ese lago de fuego, desciende de Dios. El Hades, que es el Seol, el sepulcro, es el lugar de los muertos, y la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. El día de la resurrección, todos se levantarán de la muerte. Los espíritus que volvieron a Dios se van a unir nuevamente con cuerpos aquel día en el que Cristo se manifieste en gloria, y los cuerpos de los hijos de Dios serán transformados en cuerpos incorruptibles. Por eso en la primera carta a los Corintios, Pablo dice que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Todos vamos a ser juzgados, es decir, vamos a recibir el veredicto, y unos van a recibir la recompensa de vida eterna, y otros el castigo de morir para siempre, siendo este el verdadero significado de eternidad para la muerte. Una vez muertos en aquella segunda muerte, no va a haber oportunidad para otra resurrección. Vamos a ver unos pasajes en donde vemos que la gloria de Dios se manifiesta como fuego. Esto lo va a encontrar en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. Otro pasaje es Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Y el otro pasaje es el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Jesús enseña que cuando Él regrese va a separar a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios, y esto lo enseña mediante una parábola. Esto es la parábola del juicio de las naciones que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 31 y 46, que lo vimos el otro día, que enseña que las ovejas o los hijos de Dios van a recibir la heredad del reino, es decir, la vida eterna, y los cabritos, que serían los hijos del diablo, les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero entonces, ¿qué es el fuego eterno? El fuego es símbolo de la manifestación de la gloria de Dios, como se puede observar en los pasajes que les cité hace un momento. Primero está en la inauguración del tabernáculo en Éxodo capítulo 40, en donde dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El tabernáculo de reunión, Dios se lo había ordenado a Moisés levantarlo en el desierto, y en el libro de Levítico es el mismo tabernáculo, en donde dice en el capítulo 6, versículos 12 y 13,
y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y cuando Dios le manda al rey Salomón a construir un templo, cuando Salomón dedica el templo, ora, y en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Dios se manifiesta mediante el fuego. El fuego es símbolo de la manifestación de la gloria de Dios, tanto en la inauguración del tabernáculo como en la inauguración del templo. Dios es eterno y ese fuego no puede ser apagado, sino solo por su voluntad y soberanía. Ahora bien, ese primer templo fue destruido cuando Jerusalén cayó en manos de Babilonia y se construyó un segundo templo. La reconstrucción del templo de Jerusalén lo va a encontrar en el libro de Esdras, capítulo 6, versículos del 16 al 22. En ese fragmento se va a encontrar que dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Es decir, ahí ya estaba construido y lo estaban reinaugurando. Ahora bien, en la inauguración del segundo templo no hubo manifestación de fuego, a pesar de que Dios lo había prometido, diciendo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Este pasaje está en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera fue la revelación mayor de Dios en la tierra. Ese fuego profetizado era Jesucristo. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Jesús se hizo carne para morir, cargando sobre sí mismo el castigo que era para nosotros. Refiriéndose a su muerte, dijo en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Es decir, Jesús vino para traer juicio, pero primero nos liberó de la condenación. Ese mismo fuego es el que va a consumir a los pecadores que no se hayan arrepentido, y también al diablo, a la bestia y al falso profeta, junto al Hades o Seol y la muerte. Si ese fuego proviene de un Dios eterno, ¿se puede apagar o queda siempre encendido? Para responder esto vamos a tener que tomar ejemplos de donde Dios haya destruido con fuego eterno, y lo podemos encontrar en las Escrituras. En la carta de Judas, hermano de Jesús, dice en el versículo 7 que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas en este pasaje cita la historia relatada en Génesis capítulo 19. Dice que fueron quemadas con fuego eterno, pero la realidad es que al día de hoy ese fuego no sigue ardiendo. Por lo tanto, el fuego eterno puede significar una sola cosa: el fuego permanece encendido mientras haya algo que deba quemarse, y se apaga una vez que esté todo destruido y consumido, conforme a la voluntad de Dios. Jesús fue claro al decir que ese fuego puede destruir el cuerpo y el alma. Esto lo vimos en Mateo capítulo 10, versículo 28, en donde Jesús dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús se refiere a que no solamente se puede destruir el cuerpo, sino al ser por completo, el espíritu y el cuerpo unidos. Pueden ser muchas las intenciones de quienes crearon la doctrina del infierno eterno, pero lo más probable es que haya sido un método para manipular mediante el miedo y así hacer crecer su institución. Más allá de quienes apoyen o no esta crítica, queda un interrogante para cada uno de nosotros. ¿Estamos con Dios verdaderamente por amor
o solo porque tenemos miedo de ser torturados en fuego por toda la eternidad. En el momento de meditación después en su hogar, mientras esté orando, leyendo las Escrituras, recuerda este interrogante: si estamos verdaderamente con Dios por amor o solo porque tenemos miedo de ser torturados en fuego por toda la eternidad. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribe que el juicio justo de Dios se demostrará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa perdición va a ser eterna en el sentido de que ya no va a haber oportunidad para el arrepentimiento. Como dije hace un momento, en la carta a los Romanos dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios por haber pecado. Mientras estamos alejados de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto también lo escribe Pablo en la carta a los Efesios. Por lo tanto, la muerte implica una separación con Dios, pero Él envió a su Hijo para reconciliarnos y llevarnos a su presencia y estar en comunión con Él. Aquel que cree en el mensaje del Evangelio se reconcilia con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque ha sido enviado para que el mundo sea salvo por Él, por su sacrificio y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Si en algún momento leyó un pasaje que le puede llamar la atención, el primero está en el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos del 45 al 48, en donde Jesús cita este segundo pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 66, versículo 24. Voy a leer el pasaje de Marcos, porque si estamos llegando a la conclusión de que no va a haber vida eterna en el infierno, ¿cómo podemos explicar que Jesús haya dicho que el gusano no muere y el fuego no se apaga? El pasaje de Marcos dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este pasaje es parecido al que ya vimos la vez pasada, en donde Jesús dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, y no estaba hablando sobre la mutilación del cuerpo de manera literal. Ahora, el contexto de este pasaje lo vamos a encontrar entre los versículos 42 al 50, en donde Jesús enseña a sus discípulos sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la santidad personal. Advierte contra el riesgo de hacer que otros, especialmente los débiles o inmaduros en la fe, caigan en el pecado. Ya hablamos la vez pasada sobre qué es una hipérbole, que es una exageración. Jesús usa un lenguaje hiperbólico para enfatizar la necesidad del autoexamen y la acción para arrancar de raíz el pecado en nuestras vidas. Afirma que si una parte del cuerpo hace que uno peque, es mejor extirparla que ser condenado con el cuerpo completo. Enseña a priorizar el bienestar espiritual por sobre el placer o beneficio pasajero. Enfatiza que hay un alto costo por rechazar la gracia de Dios y consecuencias al no tomar en serio la fe. Jesús utiliza en este pasaje el término Gehenna para describir el lugar de castigo para los malvados. Ese lugar era conocido por la adoración idólatra y el sacrificio de niños. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de juicio divino, sirviendo como ilustración del destino final de los que rechazan la gracia de Dios. En este pasaje Jesús cita al profeta Isaías en el versículo que le acabo de mencionar, capítulo 66, versículo 24, en donde el profeta Isaías dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí,
porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Este versículo debe ser entendido a la luz del pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 65, versículo 17, en donde dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria. Esa misma tierra nueva es de la que habla Juan en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Antes de que esa tierra nueva se convierta en morada de los justos y los adoradores sean reunidos en la nueva Jerusalén, todo rastro de pecado habrá sido eliminado y no quedarán cadáveres que dañen la perfección de ese paraíso, o lo que se puede llamar Edén restaurado. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, quienes aplican este versículo a su interpretación de un castigo eterno de las almas en un infierno que arde para siempre, están ignorando que en el versículo que acabamos de leer en Isaías está hablando de cadáveres y no de almas conscientes y separadas del cuerpo que estén siendo atormentadas. Es un evento posterior a la segunda muerte, donde los gusanos estarán comiendo los cadáveres y el fuego los consumirá por completo. Por eso dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Es decir, no van a estar vivos, van a estar muertos. La expresión en donde dice su gusano es la palabra tolá en hebreo, que se utiliza también en otros pasajes para referirse a larvas o gusanos que comen cadáveres y que no son criaturas eternas. Entonces, ¿qué significa que no morirá? En primer lugar, se debe aclarar que los gusanos no son inmortales, así como ninguna otra criatura existente. Sin embargo, por la expresión no morirá, muchos entienden que los impíos van a vivir para siempre. En hebreo, el idioma original en donde está este pasaje, este verbo está en tiempo pasado imperfecto simple, y ahí lo explico. Este tiempo verbal no indica necesariamente que la acción nunca será completada, sino que en ese momento aún no ha concluido. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 25, se emplea este tiempo verbal para decir que Adán y Eva no se avergonzaban, pero no era una predicción de que nunca se avergonzarían, ya que luego se escondieron de Dios al notar que estaban desnudos. Entonces, una traducción más exacta o más correcta sería: su gusano no había muerto aún. Y lo mismo pasa con la expresión ni su fuego se apagará. De la misma forma, este verbo en hebreo está conjugado en el mismo tiempo verbal que la expresión anterior. Por lo tanto, la frase podría traducirse: su fuego todavía no se había apagado. Debemos entender que todo esto está en el contexto del juicio, donde el profeta expresa en el capítulo 65, versículo 15: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre, lo cual será la recompensa para los impíos, ahí donde dice el Señor te matará. Asimismo, dice en el capítulo 66, versículo 16: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, refiriéndose a que todos aquellos condenados en el fuego van a morir y no van a vivir en un tormento eterno. La expresión ni su fuego se apagará no significa que el fuego va a arder para siempre, y ahí les voy a citar otros pasajes en donde también se expresa el fuego eterno. Jeremías capítulo 17, versículo 27, en donde Dios dice que castigaría a Jerusalén con fuego para consumir sus palacios y no se apagará.
Pero resulta que ese fuego ya se encendió y los consumió y se apagó hace ya mucho tiempo. Y esto está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 19. Vemos que esa destrucción ya ocurrió. Dice: y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y al día de hoy no está prendido fuego ese lugar. Entonces, si Dios dijo que ese fuego no se va a apagar y se apagó, así como en Sodoma y Gomorra, que también fueron consumidas por fuego eterno, un fuego que no se apaga es sencillamente un fuego que nadie puede extinguir, lo cual significa que cuando ya ha consumido todo lo que puede quemarse, se va a apagar naturalmente. De la misma forma se puede observar que Jesús no dijo: el gusano no morirá y el fuego no se apagará en tiempo futuro, sino que se expresa en tiempo presente. Jesús dijo: no muere y no se apaga, lo cual nos indica que debemos detenernos a analizar el texto del libro de Isaías antes de tomar una postura en base a una interpretación, porque podemos llegar a una conclusión apresurada y equivocada. De hecho, el mismo estudio judío de las Escrituras está de acuerdo con esta interpretación. El pasaje se traduce como: su fuego no será apagado y los impíos serán juzgados en el Gehenna hasta que los justos digan de ellos: ya hemos visto suficiente. Al inicio del versículo dice: y saldrán. Estos son los que ya estarán con Cristo luego de la resurrección, es decir, los que sean arrebatados con Cristo. Se les permitirá ver el cumplimiento del castigo de aquellos que rechazaron el Evangelio. Y así como el castigo no será eterno, la observación de los salvos tampoco, sino que solamente van a ver por un tiempo. El arrebatamiento va a ocurrir precisamente en el momento de destrucción de la tierra. Cuando Jesús venga y se manifieste con poder y gloria, es decir, que se manifieste con fuego, va a tomar a todos sus escogidos para destruir la tierra. Y esto significa que no vamos a estar todo el tiempo en el aire, sino que vamos a volver a la tierra. Por eso en las Escrituras se habla sobre una nueva tierra. Así que vamos a ver este último punto para entender quiénes habitarán la nueva tierra. En las Escrituras se hace mención a un paraíso, a un Edén restaurado, o una creación restaurada. Así como Dios creó al mundo y luego el pecado del hombre corrompió toda la creación, Dios va a restaurar todas las cosas luego de destruir la primera creación. La palabra alma se traduce del término hebreo nefesh, lo cual se traduce también como vida, persona o ser, como ya lo venimos viendo en las enseñanzas anteriores. Vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 20, 21 y 24. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que todo era bueno. Y en el versículo 24 dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahora, ahí en esos versículos 20, 21 y 24, en donde dice produzcan las aguas o produzca la tierra seres vivientes, la palabra ser es también nefesh. Es decir, Dios creó seres vivientes en el agua, en el aire y en la tierra. Y este término, que es traducido del hebreo nefesh, es el mismo término que se traduce para el hombre, para decir que el hombre es un alma viviente. Esto significa que los animales son seres vivos al igual que la raza humana, con la diferencia de que los humanos tenemos raciocinio, voluntad y un espíritu con el cual comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza.
mientras que los animales actúan por instinto. Más adelante, la ley fue dada a los hombres para conocimiento del pecado. Los animales no tienen manera de conocer qué cosas están bien o mal, por lo cual sus acciones no son contadas como pecado, aunque la muerte sí alcanzó hasta los animales como consecuencia del pecado del hombre. ¿Y por qué se hace esta aclaración? Porque dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 y 20, que todos morimos, tanto las bestias como los humanos, y que volvemos al polvo de donde fuimos formados. Ese pasaje dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. El profeta Isaías también habla sobre la nueva creación. En el capítulo 65, versículo 25, dice que habrá animales. El pasaje dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y también Isaías, capítulo 11, expresa lo mismo. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia domesticada andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si entendemos esta profecía en un sentido poético o simbólico, significa que va a ser una tierra de paz, y que no habrá pleito, ni muerte, ni lágrimas, ni llanto, ni clamor, ni dolor, como expresa Apocalipsis capítulo 21. Pero hay muchas maneras de expresar esto sin necesidad de mencionar a los animales en una nueva creación, y sin embargo están mencionados. Dice la Biblia que Cristo hace nuevas todas las cosas, y evidentemente esto va mucho más allá de que nosotros seamos nuevas criaturas. Para hacer nuevas todas las cosas, Cristo cargó sobre sí mismo la maldición de la tierra al ser condenado a muerte en aquella cruz. Luego de ser azotado en su cabeza, pusieron una corona de espinas. Esa corona simbolizó la maldición de la tierra, porque Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Cristo no llevó solo nuestra condenación, sino también la maldición de la tierra como consecuencia de nuestros pecados. Y si Él hace nuevas todas las cosas, ¿por qué haría distinción y dejaría afuera a los animales, que también son su creación y no tienen la culpa del hombre? La creación va a ser restaurada como al principio, y por eso es importante entender el estado de los muertos y las consecuencias de nuestros pecados, porque de esa forma podemos arrepentirnos por haber corrompido la creación del único Dios todopoderoso, eterno y creador del universo. Como decía hace un momento, según esto que estamos viendo en las Escrituras, después en su momento de meditación, de lectura, hágase la pregunta internamente y trate de responderla con sinceridad. Si estamos con Dios por amor o solamente porque fuimos enseñados de que iba a haber un tormento eterno en un fuego. Porque quizá muchas veces el mensaje del Evangelio se confunde y se dice que Cristo vino a salvarte del tormento eterno para que no sufras por toda la eternidad. Pero en las Escrituras no enseñan que va a haber un sufrimiento por toda la eternidad. Jesús vino para darnos vida,